¿Qué ocurre cuando las armas relucientes no encuentran manos que las empuñen? Cuando la lealtad patriótica se desvanece y la deserción se convierte en un acto de supervivencia. En los bastidores del conflicto entre Ucrania y Rusia se gesta una crisis silenciosa que desafía las narrativas oficiales. No es la falta de armas ni la estrategia militar lo que acecha al ejército ucraniano, sino un enemigo más insidioso y devastador: la deserción y la desmoralización. Ucrania se ha quedado sin fuerzas vivas. Prepárese para adentrarse en un relato que revela la lucha interna de Ucrania, una que transita por la delgada línea entre la ilegalidad y la ilegitimidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Colapso en las filas ucranianas. En medio de un conflicto en constante escalada, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a un desafío monumental que eclipsa cualquier esperanza de estabilidad militar por parte de Occidente: una grave escasez de fuerza viva. A pesar de los esfuerzos de la ayuda militar extranjera, el país eslavo se encuentra en una situación crítica, incapaz de reunir el número necesario de soldados para operar las armas proporcionadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Según Volodymyr Oleynik, ex miembro de la Rada Suprema de Ucrania, la entrega de armas por parte de Estados Unidos no logra compensar la profunda escasez de fuerza viva y el agotamiento que sufre el país. Oleynik señala que muchos de los jóvenes ucranianos no están dispuestos a defender los intereses estadounidenses, lo que agrava aún más la crisis para las filas militares del país eslavo, dejándolos en una gran desventaja frente al ejército ruso. Y no es para menos. Desde el comienzo de la operación militar especial, se reporta que Ucrania ha sufrido la pérdida de cerca de 500.000 militares, una cifra proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso. Esta cifra dramática se ve agravada por la evasión generalizada del reclutamiento en Kiev, con jóvenes eludiendo el servicio militar obligatorio y no cumpliendo con los registros adecuados, informó el rotativo político en marzo. El ex legislador cita al jefe del comisario militar de Ivano-Frankovsk, quien señala que 30.000 reclutas potenciales se ocultan en la región, lo cual sugiere que aproximadamente 1,5 millones de hombres en edad militar están evadiendo el reclutamiento en toda Ucrania. La falta de personal ha alcanzado niveles críticos, con unidades de combate que sufren déficits de personal del 30 al 40%, según testimonios recogidos por Sputnik. Incluso brigadas consideradas de élite han sido afectadas, con algunas disueltas debido a la incapacidad para mantener su eficacia operativa. La desesperación se refleja en el uso de la frecuencia de radio especial Volga. Más de 149.000 soldados ucranianos han expresado su deseo de rendirse. El uso de esta frecuencia de radio es designado por las tropas rusas a las fuerzas ucranianas. Ante este panorama sombrío para Ucrania, se han abierto unos 20.000 casos penales relacionados con la deserción en el último trimestre, pero solo 80 causas penales han llegado a los tribunales, lo que indica una renuencia del sistema judicial a procesar estos casos. Con un número creciente de casos de deserción que abruman al sistema judicial, la falta de capacidad en el sistema penitenciario para alojar a los condenados plantea interrogantes inquietantes sobre cómo abordar este problema en aumento. El sistema penitenciario del régimen ucraniano está diseñado para albergar a unos 80.000 detenidos y ya casi lleno, con 60.000 reclusos, enfrentando el duro dilema de cómo manejar el creciente número de desertores. Con el avance constante de las fuerzas rusas, el régimen de Kiev se ve presionado para movilizar hasta 200.000 hombres de manera inmediata, una tarea que el ex legislador Oleynik considera imposible. Con una moral decaída y una ciudadanía reticente a unirse al ejército, los recientes proyectos de ley draconianos firmados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky parecen tener pocas posibilidades de revertir la situación. La moral es baja en la población apta para el servicio militar, con cerca de 90% de los ciudadanos reacios a alistarse en el ejército ucraniano, según lo manifiesta un estudio del centro Razumkov.
Este panorama ha llevado al régimen de Kiev a tomar medidas que rayan la ilegalidad. Por supuesto, cada una de estas medidas está justificada por el avance de las fuerzas rusas que supuestamente ponen en peligro la democracia que el mismo régimen violenta. Las autoridades ucranianas han recurrido a métodos de reclutamiento y movilización más severos y en algunos casos ilegales. Un incidente en Tulchin, región de Vinnytsia, involucró a un joven de 20 años que fue capturado y golpeado por reclutadores, a pesar de que la ley prohíbe la movilización de menores de 25 años. Los informes de métodos ilegales de reclutamiento y movilización, incluidas amenazas y abusos físicos, subrayan la desesperación de las autoridades por llenar las filas. Esta situación ha llevado a algunos ciudadanos a contemplar la renuencia en su ciudadanía para evitar el riesgo de ser extraditados y reclutados a la fuerza. Asimismo, Oleghnik plantea la cuestión de si Ucrania recurrirá a medidas extremas, como la creación de campos de concentración para albergar a los condenados. Esto con el fin de dar un respiro al sistema judicial de Ucrania. Oleghnik concluye que la situación actual es un colapso y un callejón sin salida para las Fuerzas Armadas ucranianas, donde la población se resiste a proteger los intereses de Estados Unidos y del gobierno de Zelensky. ¿Qué sucede cuando los llamamientos patrióticos caen en oídos sordos y las brigadas de élite se desmoronan desde adentro? ¿Cómo enfrenta un país la realidad de que sus ciudadanos están dispuestos a renunciar a su propia ciudadanía antes que unirse a las filas de su ejército? En las páginas de esta historia se revela un drama humano de proporciones épicas, una lucha desesperada por el régimen de Kiev para mantener a flote un barco que parece estar condenado a hundirse. En ese sentido, las palabras del ex legislador ucraniano revelan una verdad incómoda. Las entregas de armas extranjeras no pueden enmascarar la profundidad de la escasez de fuerza viva, ni pueden inspirar el compromiso de aquellos que se resisten a proteger los intereses de otros. Lo que queda claro es que el ejército ucraniano se encuentra en un estado de crisis sin precedentes. La falta de personal, combinada con la resistencia interna y la desconfianza hacia los intereses extranjeros, ha creado un callejón sin salida que plantea serias interrogantes sobre el futuro del régimen de Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.